Chavos, chavas, señoras y señores, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Aquí Rubén Herrerías comunicando nuevamente en una edición más en el 2023 Reloaded en La Brújula, iniciando este año con toda la mejor actitud, platicando acerca de temas políticos, sociales y sobre todo el análisis de temas coyunturales que a nosotros como chavos, como chavas, personalidades que nos escuchan a través de las plataformas, pues estamos aquí nuevamente analizando diferentes temas que para este año me parece van a ser varios los que son de nuestro interés. Y qué mejor manera de iniciar el año pues con una aportación rumbo a lo que vamos a estar viendo en los próximos meses, en los próximos años. Y quiero enfocar esta reflexión específicamente al tema juvenil, al tema de aportaciones para jóvenes rumbo al 2024. ¿En qué lugar estamos parados los jóvenes hoy? Un centro de análisis importante para las decisiones a futuro. Los jóvenes representamos ciertas cifras, ciertas cantidades que me gustaría comentar aquí. Pero iniciando el año también me gustaría comentar que, como lo hemos visto en este mismo espacio, La Brújula se ha dedicado al análisis profundo de algunos temas, pero ahorita buscamos también invitar a más personalidades, tener acercamiento con más personas a que nos puedan compartir sus experiencias, conocimientos, reflexiones acerca de los temas que ya estaremos comentando. Pero hoy, en esta edición solo, haremos una reflexión particular a esto. Miren, como ya lo vieron en el título, ser joven, participar en política y estar cercano a las causas que la política engloba es bien complicado. Y que los espacios, que los momentos nos dirijan a abrir la participación política a los jóvenes es difícil. Te tienes que buscar un lugar, tienes que abrir la oportunidad por tu cuenta, tienes que estar preparado para cumplir con estas tareas. Entonces, la política se vuelve una tarea de compromiso constante y además también debe, creo yo, ser cercana a las causas sociales, que ahorita también es muy importante retomar. Pero cuando estás en esta edad, pues el beneficio debe ser redituable, no se debe acercar a lo tanto que das, pareciera que es poco lo que recibes. Y esto va está en muchas bocas, está en la reflexión cercana de muchas personas. Y por eso llegamos a usar esta expresión que me atrevo a decir va a ser la detonante en esta ocasión, que es cómo nos encaga la política muchas veces y cómo puede ser una tarea completamente difícil cuando lo vives después de mucho tiempo. Pero específicamente quiero que nos centremos, como lo mencionaba al inicio, en la tarea de los jóvenes. Me gustaría que se pueda, hasta cierto punto, también mencionar que a veces no se profundiza en los retos y en las áreas de oportunidad que los jóvenes buscan. Y sobre todo también me gustaría que esta reflexión llegara a motivar más espacios de participación focalizados a que sean propuestas ciudadanas en donde los jóvenes tengan más participación. Yo como joven tengo 25 años, tengo una familia, estoy preocupado por la situación que vive nuestro país en temas de seguridad, desarrollo social, temas socioculturales. Bueno, todos los días lo vemos en las noticias y sabemos cuál es la realidad de nuestro país. Entonces hablamos con una oportunidad. Y para esto siempre me gusta englobar la reflexión en el statu quo, en el lugar y en el momento en donde nos encontramos actualmente. Y hay una reflexión de Alexis de Tocqueville en el tema, en su libro La democracia en América, y menciona: entre las leyes que rigen a las sociedades humanas hay una que parece mucho más precisa y clara que todas las demás. Si los hombres quieren seguir siendo civilizados o llegar a serlo, el arte de asociarse debe crecer y perfeccionarse en la misma proporción en que aumenta la igualdad de condiciones. Es un hecho que la reflexión al día de hoy nos da mucho que pensar, sobre todo porque pues, difícilmente se han logrado los propósitos que se buscan con gran parte de los cambios y las reflexiones que se han hecho hasta hoy en temas de política pública, en el gobierno, etc. Entonces, el espacio que hoy nos menciona es para iniciar con esta reflexión que hacemos dirigida exclusivamente hacia dónde vamos los jóvenes, qué es lo que los jóvenes queremos buscar y cuál es el verdadero sentir de nuestras juventudes frente a los problemas que están viviendo actualmente. Por ejemplo, yo me di a la tarea
de entrar a esta página norteamericana, de Trending Topics. Así lo encontramos también en los tableros, lo pueden buscar también. Trending, o también lo pueden encontrar como el Trends Map, que son dos páginas que nos ayudan a verificar cuáles son las tendencias y las búsquedas en los buscadores más famosos, valga la redundancia, en la red. Y uno de los temas al buscar jóvenes y juventudes, a la par con esta nueva terminología, es preocupante a la hora en el que arroja los primeros datos. Cuando vi la proporción de temas, el principal tema, al menos en la lista de los últimos 3 meses, en búsqueda, era el tema de la seguridad psicológica, es decir, esta capacidad de expresarse sin miedo a las repercusiones, ayudando o permite que las personas asuman riesgos, desafíen las suposiciones, cometan errores y también, por supuesto, aprendan. Sí, según estudios de 2 años realizados por Google, los equipos de mayor rendimiento tienen un alto grado de seguridad psicológica entre jóvenes. Y bueno, es muy importante esta reflexión porque ciertamente viene aunado a una etapa muy complicada para nosotros, en donde pues la seguridad, no nada más psicológica, física, emocional, debe ser prioridad. Pero aquí también viene un tema importante. Casualmente, al buscar juventudes ahora en Google Trends, vemos que el interés real de nuestras juventudes va cercano hacia el tema del Estado de Derecho. Si queremos englobar un tema, háblese salud, seguridad ciudadana, entre otros temas que son de interés social, el tema de seguridad para los jóvenes es muy importante, cercanos al Estado de Derecho. También las búsquedas son más cercanas al extranjerismo, o sea, algunas opciones en otros países, viajes, llámese también ocio, por qué no decirlo, pero también hay una cierta preocupación hacia el tema de la democracia. Realmente pareciera que a los jóvenes no nos interesa la democracia, pero ciertamente los datos indican otra cosa. Y pues la verdad sí es importante reconocer que este análisis debe estar cercano a propuestas reales, porque también buscando un poco más específicamente en datos, en la red, nos arroja, por ejemplo, la encuesta infantil y juvenil reciente para el 2021 que realiza el Instituto Nacional Electoral, nos arroja análisis importantísimos. Para empezar, los participantes por estados, hace un estudio muy detallado por estados, a nivel nacional, por supuesto, también, pero específicamente en los estados nos damos cuenta la diferencia en las respuestas de niños y jóvenes, en sus preocupaciones, en sus reflexiones también, en lo que también les interesa y además también las condiciones en las que los jóvenes se desarrollan. Y yo quiero destacar principalmente los datos duros. En México hay 31 millones de personas que están entre los 15 a 29 años de edad, representando el 25% de la población total, en donde 51% son mujeres y 49% son hombres. 44% también se acercan a la participación ciudadana, 14.3 millones tienen un empleo, 32% asisten a la escuela. Esto según datos del INEGI, aunado a la encuesta infantil y juvenil. De entre todos los datos que me gustaría y haría la invitación a poder hacer esta reflexión y verificar los datos por su cuenta, que ustedes mismos lo hagan, hay un dato que a mí me parece muy importante y que a mí me gusta compartir de manera constante en los espacios en los que tengo la oportunidad de impartir algún tema o platicar con chavos, con chavas en municipios y aquí en mi estado de Guanajuato y en otros estados. Hay un rubro que mide esta encuesta y es el tema de la confianza, ¿no? Les hacen una pregunta en donde les preguntan abiertamente, no es pregunta, es únicamente como para completar, yo confío en, ¿sí? Y nos muestra una gráfica en donde está el porcentaje de respuestas de las y los participantes según el grupo etario. Y aparece muy claro, ¿no? Aparece la boleta de 6 a 9, boleta de 10 a 13 años y boleta de 14 a 17. Normalmente, pues va seccionado por los temas. Entonces yo confío en, y el principal tema en donde el porcentaje más grande de nuestros jóvenes confía abiertamente es en la familia. Dice mi familia. Yo confío en mi familia. Número 1.
Número 2, mis amigos y amigas. Sí, también da otro dato muy importante. En el número 3, mis vecinas y mis vecinos. En el número 4, maestras y maestros. Ahí aumenta o disminuye dependiendo del grupo etario. Interesante reflexión. La policía se ubica en el número 5, aquí mismo en la reflexión de confianza. Después sigue el ejército. Y ahí dan la opción para mantener o evitar también, mejor dicho, el sesgo en esta encuesta. Hay un apartado en donde dice en nadie. De ahí también hay un cierto porcentaje de respuesta. Y después de este apartado en donde dice nadie, está confío en los gobernantes y al final, hasta el final, en los partidos políticos. Esto siempre me gusta reflexionarlo porque muchas veces nosotros quienes participamos también en este tipo de espacios nos damos cuenta que pues a veces hay esfuerzos que llegan a ser en vano o esfuerzos que están un poco lejos de la realidad en la que están pensados, ¿no? Entonces, fíjense, después pasamos hasta el último lugar y después de nadie están los gobernantes y los partidos políticos. Esto unado a datos que también, de acuerdo al Coneval, nos indica que 44.3% de los jóvenes mexicanos están en situación de pobreza. También en la misma encuesta menciona que cada año abandonan los planteles de educación superior cerca de 600,000 jóvenes. ¿Sí? Porque, ¿cuáles son los motivos o en qué momento podemos reflexionar acerca de estas importantes preguntas, importantes análisis que hacen mediante esta encuesta? Bueno, por ejemplo, en la escuela hay una gráfica que también nos indica y realiza la pregunta abierta: ¿por qué motivos te trataron diferente o te hicieron menos? Y de igual forma está el porcentaje de respuestas respecto al total de participantes por grupo etario. Y pues esto es un indicador, por supuesto, del tema de la discriminación. Entonces se inicia en la parte superior por edad, después por color de piel, y hasta abajo con mayor número de respuestas está por lo que pienso y por la apariencia y los gustos. Sí, esto es síntoma radical, síntoma de un cambio que requiere atención frente a un ámbito de discriminación real en estos rubros, ¿sí? Y la pregunta es esta: ¿cómo podemos ser cercanos a estas problemáticas? ¿Cómo podemos lograr el cometido de ir erradicando los temas que nos preocupan y ser cercanos a las propuestas que además también están enfrente de nosotros? Porque nos enfrentamos a algo muy grande. Estamos también en la realidad política de la disyuntiva juvenil, donde los jóvenes hemos visto mayor dificultad para llegar a nosotros mismos cuando existen propuestas asistencialistas que lo único que hacen es contribuir a un mayor sesgo de las verdaderas y buenas propuestas. ¿Sí? Y lo sabemos. No nada más tenemos que mencionar el tema de las becas de gobierno, no nada más tenemos que mencionar la supuesta participación democrática que se está viendo en nuestro país, que no es cierto, que a mi parecer estamos cayendo en un imaginario colectivo de democracia, porque así no es la democracia, de hecho es todo lo contrario. Y a pesar de que cuando vemos que igual conocemos a algún familiar, alguna persona que comparte esta idea, que pues se están acabando los privilegios dentro del gobierno, estamos terminando con la mafia del poder y solo los buenos se están quedando. La verdad es que no es cierto, al contrario, están aumentando mucho los datos de corrupción, de falta de transparencia, entre otras. Entonces, ¿cómo poder contrarrestar esto? Bueno, primero tenemos que hacer una reflexión muy rápida. Bourdieu nos mencionaba, la juventud no sería más que una palabra si no se llegara a realizar lo que verdaderamente viene a pretender el concepto de juventud, entre cambios, entre movimientos, entre otras cosas, ¿sí? Se menciona que existe una conflictividad por generaciones, apatía política, hay un aumento en tema de deserción escolar, existe desempleo masivo, hay conductas de riesgo que pasan a ser parte del lenguaje, se empieza a normalizar, como ya lo mencionábamos, por ejemplo, la violencia, la inseguridad, algunas actitudes que propiamente antes pues, podrían ser un poco mayor señaladas negativamente, ahorita pues es un poco más
sencillo de normalizarlas. Entonces el joven frente a esta realidad únicamente nos presentamos como jóvenes, simplemente como actores en vías de preparación para entrar a un sistema productivo. Como nos decían también al principio de nuestras vidas, estás preparándote para nacer, crecer, desarrollarte, morir. Parece que es un sistema productivo que así nos ha tratado durante varios años. Entonces, realmente, ¿cómo orientar esfuerzos en materia de juventud frente a esto? Existe un concepto muy interesante. Es el análisis de los jóvenes o la juventud o lo juvenil desde el imaginario adulto. Y si nos imaginamos desde este tópico cómo es ser joven o cómo nos conciben los adultos frente al hecho de ser joven, bueno, pues nos encontramos con un concepto que me gustaría manejar como los jóvenes y la modernidad tardía. Existe una prolongación del proceso educativo por la exigencia actual de estar mejor preparado, llevar mejores cartas al futuro y sobre todo también tener cierta seguridad para lo que estamos haciendo en la actualidad, ¿no? El sistema productivo es más exigente, por lo tanto se ha prolongado el proceso de educación de los jóvenes, de nosotros los jóvenes. Si estás mejor preparado, puedes aspirar a mejor sueldo, a una mejor vida, a estar mejor posicionado en la sociedad. Entonces eso prácticamente está condicionando tu futuro, tu presente, y por eso entendamos que el análisis es importante frente a esto. Las percepciones de la incertidumbre económica y laboral, como ya lo decía, pareciera que es una condicionante real el hecho de que pues, tienes que seguir ciertas líneas que son comparativas y que además también pues, son la realidad actual de la mayoría de los jóvenes, así como también existen mayores aspiraciones de nuestra parte. Igual y ahorita ya no es tanto como antes se veía el ser aspiracionista frente a tener una familia o únicamente dedicar tu ingreso económico a mantener a hijos o tu casa, tus posesiones materiales. Ahorita es más el tema de viajar, el tema de tener experiencias, conocer. En fin, la intención de esto es que veamos cómo existen también elementos contradictorios que para los adultos surgen y creo yo que es muy importante también mencionar dentro de estos elementos cómo el ser joven se convierte en un bien preciado por los adultos. Es decir, una difusa promesa de felicidad con los jóvenes en la esfera pública, donde, como ya lo mencionábamos, pareciera que únicamente es un actor en vías de convertirse en un adulto, con los criterios y con los señalamientos que se deben cumplir, porque así es y así ha sido durante mucho tiempo. Otro de los temas contradictorios es la imagen del juvenil asociada a elementos disruptivos, y aquí es cuando se estigmatiza a los jóvenes desde un discurso adulto. Es decir, somos jóvenes, pero somos jóvenes participando, por ejemplo, en política, y terminamos adoptando las mismas características o las mismas aptitudes o las mismas acciones que realizaría un adulto participando en política. Tan es así que después existe un desplazamiento en que los jóvenes dejan de verse como protagonistas reales de la realidad hacia los proyectos enfocados para ellos y únicamente se constituyen como objetos de política social. Importantísimo este análisis, porque, como ya les mencionaba, uno de los temas que más nos preocupan a nosotros los jóvenes sí es el tema de la democracia. Ergo, transformarse o estar cercanos al tema de la libertad. Así yo lo dejaría también en reflexión, porque hemos visto que en los últimos años la libertad es un concepto fundamental y es una acción que está cercana a la protesta ciudadana, está cercana a una lucha permanente por nuestros derechos, y creo ahorita hay más conciencia frente a esta realidad, pero así como lo hemos visto, así como lo hemos analizado también en diferentes espacios, ahorita justo en este momento hay más razones para asustarse, creer que de verdad hay una real amenaza frente a esto, y por eso los jóvenes deben ser actores principales de este cambio. Y nosotros como jóvenes tenemos ideas, tenemos propuestas, sabemos cómo llegarle cuando se trata de hablar con nosotros, a la hora de proponer, de ser cercanos a las causas, de estar ahí con esa misma energía que ya mencionábamos anteriormente. Pero eso también es una de las características que a mí siempre me ha gustado mencionar, que simboliza la deuda eterna con las juventudes, con la juventud en diferentes instancias. En una guerra, los frentes
siempre estaban conformados por las personas más jóvenes o las personas que tenían menos experiencia, o viceversa, también con las personas que regularmente ya estaban en una etapa avanzada de la vida, entonces pues eran la punta del cañón en una avanzada dentro de la guerra. Así como también al final en las guerras fueron quienes fueron reclutados en últimas instancias cuando los ejércitos prácticamente estaban derrotados, y pues los jóvenes tienen que sacar adelante esta propuesta por su país, ¿no? Poca atención desde los gobiernos a lo largo de las propuestas en las políticas públicas a lo largo de los años. También en los planteamientos se presta a diferentes malos entendidos por parte de las propuestas públicas. En fin, yo creo firmemente que si no se atienden estas causas, si no se atienden todas esas propuestas que anteriormente lo hemos visto, alguien más las va a atender por nosotros. Y no necesariamente lo va a hacer de la forma en la que nosotros lo planeábamos. Seguramente también va a tener un tinte muy distinto, con otras características, pero sí existe una incertidumbre, una visión frustrante del futuro político, del futuro social de la nación, del porvenir. Pareciera que la protesta ciudadana ya no es un elemento que realmente funcione a la hora de levantar la voz. Entonces nos acostumbran así en este diálogo de tú estás viviendo en una democracia. Ok, está bien, seguramente sí o no, pero no veo de una forma distinta en este sentido. Por eso se vuelve un 80% incertidumbre, 20% proyecto de vida. Y para que esto pueda existir, para yo decir realmente que una democracia, bueno, se tienen de cumplir algunas características, ¿no? Háblese del sufragio universal, las elecciones regulares, libres, competitivas, justas, que haya decisiones, no nada más simulaciones. Y creo que estamos lejos de esta parte también. La democracia no nada más son elecciones, como ya lo habíamos visto. Un ser democrático tiene que cumplir diferentes características, como ya lo veíamos, debe haber rendición de cuentas, el gobierno de la ley debe ser fundamental, la aplicación de la ley frente a los problemas públicos, tiene que haber también correspondencia, reciprocidad en las decisiones políticas, debe haber un pleno respeto de los derechos que se extienden al logro de un espectro de libertades, ya lo hablamos, la libertad como derecho único, fundamental, que logra también que se cumplan diferentes condiciones para una vida digna, ¿sí? Implementación progresiva de mayor igualdad política, social y por supuesto también la económica, que es algo que también nos está costando mucho. Y miren, afortunadamente yo tengo el ejemplo y quiero compartírselos de vivir en un espacio que me ha permitido también desarrollar buenas prácticas frente a este estudio, a estas reflexiones. Y en una ocasión en San Francisco del Rincón, municipio de Guanajuato, tuve la oportunidad de sentarme con líderes juveniles también de otros partidos políticos en un foro que organizó el INE con partidos políticos y líderes juveniles. La dinámica era muy sencilla, la intención era invitarnos, nos preguntaban, había preguntas seleccionadas, nos las hacían y nosotros dábamos la opinión respetando, por supuesto, la posición de nuestro partido político. Y también había intervenciones de manera abierta. Y en una ocasión, antes de la intervención abierta de los jóvenes que estaban ahí, porque fue en la preparatoria del Rincón, ahí en San Francisco, antes de participar abiertamente los jóvenes, cierto militante de cierto partido hegemónico dictatorial mexicano, Guinda, hace una interpretación muy fuerte, le menciona: levanten la mano por favor los jóvenes que están recibiendo una beca del gobierno federal. Y sorprendidos, ¿no? La mayoría de los jóvenes levantaron la mano. Para él, con su sonrisa, decía todo y pensaba en que pues, el apoyo era absoluto, ¿no? Como si se sintiera realmente esa efervescencia al movimiento. Lo que no contaba este amigo es que sin hablar ninguno de los demás partidos frente a una opinión, como para entrar en debate, como también buscaba él, a la hora de las preguntas abiertas una chica entra en discusión y levanta la mano y me dice: yo estoy muy agradecida, bueno, nos dicen a todos, yo estoy muy agradecida con la beca que estoy recibiendo porque así estoy también avanzando en mis estudios, pero de no ser por la escuela que construyó X personaje de X partido aquí en Guanajuato, seguramente mi hermano no hubiera podido estudiar,
yo no hubiera podido estudiar y no hubiera tenido un espacio con la tecnología, con el acercamiento y sobre todo con el seguimiento que estoy teniendo, que es lo que yo estoy viendo. Entonces ahí el auditorio cambió por completo su reflexión. No giraba en torno hacia un partido político, a una persona, a un liderazgo. Simplemente giraba hacia la opinión de una niña, una chica, que estaba dando la razón de lo que buscamos realmente con la fórmula a la que deberíamos acercarnos como jóvenes y como juventudes, que es dotar de perspectiva de juventud cada uno de los actos que nosotros hagamos. ¿Sí? Es decir, que se vea por cuenta propia lo que se está haciendo sin necesidad de recurrir a un sistema asistencialista o de procuración continua, de mantener también, por qué no decirlo, en palabras más cortas, a las personas, a las familias, con ese sentido, porque no es la situación. Esto es sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, como decía Winston Churchill. Entonces, con esta anécdota recordaba también algunas otras experiencias de juventudes que pues sin duda han marcado el legado y la lucha con perspectiva, que también en nuestro país ha costado sangre, esfuerzo, sudor a lo largo de los años. Una de ellas, por ejemplo, los movimientos estudiantiles a lo largo de la década de los 60, 70. En Chile recordamos todavía, por ejemplo, en algunas luchas en Sudamérica también, esta inquietud por una educación mejor, de mayor calidad, con mayores oportunidades. Recordamos aquí en México al gran Donovan Carrillo, patinador de Beijing 2022 en los Juegos Olímpicos de Invierno, levantando la voz por ser de los primeros jóvenes chicos en estas disciplinas, así como también a Katia Chazarreta, la chica, como ustedes recordarán, que llegó a ser practicante también en el proyecto de la NASA con Blue Origin y levantó, por supuesto, esta alegría, este entusiasmo de las juventudes, de los jóvenes por estar cercanos a la ciencia, a la democracia. ¿Por qué no también recordar aquellas épocas en donde por fin, después de 70 y tantos años de oficialismo del partido oficial en el poder, se logró por primera vez un cambio con liderazgos, no digo un solo único líder porque considero que fueron liderazgos en todo el país que levantaron la voz representado por un solo líder del cambio, pero el gran impulso también se dio desde las juventudes mucho antes también, con otros liderazgos que participaban en una generación sin límites que de verdad daba un apoyo superior. ¿Realmente somos una juventud utopista? Hay muchos libros que así lo creen, y específicamente yo recomiendo El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, que nos hace esta pregunta también. Y la política con enfoque de juventud representa un objeto más codiciado por la voluntad de poderío, sencillamente porque es la facultad de realizar por medio del poder ciertos fines humanos dentro de la sociedad, y por supuesto también, como lo mencionábamos anteriormente, es un bien preciado que a todas y todos en su momento, como ya lo fueron también en su etapa más joven de vida, se vuelve un bien muy, muy preciado. ¿Qué nos depara los próximos años, los próximos meses? Yo creo que el reto no únicamente es electoral. Sabemos que hay elecciones para el 2024, pero como ya lo mencionamos, hay una deuda eterna con las propuestas de las juventudes, de los jóvenes, y por eso la reflexión a estos temas que son importantes. Número 1, como saben, a partir de la pandemia, ya lo mencionábamos al inicio, la seguridad psicológica debe ser primordial. Pareciera que no, pero el estrés y la depresión son las principales problemáticas a raíz de esta pandemia, y por eso debemos proponer más programas de atención desde canales de juventud para la detección de problemáticas sociales y económicas. La amplitud ahorita es mucho más fácil que hace años. Con un solo clic estás conectado al otro lado del mundo y las posibilidades son infinitas. Entonces, esto es una de las problemáticas que hay que entender y hay que atender para poder también tener cercanía a este aspecto. Número 2, el tema del desempleo, ¿sí? Principalmente afectó con más fuerza a los jóvenes, sigue afectando con más fuerza a los jóvenes. Pensemos que no nada más es el tema de la educación que ahorita vamos a mencionar, pero imaginemos que también en la etapa productiva de los jóvenes que están actualmente listos para salir al mercado laboral, es todavía más difícil y es todavía más complicado poder aspirar a algo, ¿sí?
ofertas, como en algunos gobiernos, del tema de mi primer empleo, expandir en este sentido, el mercado laboral, en propuestas de valor, en temas de juventud, presentar propuestas rentables desde jóvenes talento hasta los primeros acercamientos al ámbito laboral. Creo yo que podrían ser herramientas fundamentales para que podamos atender, por supuesto, estas problemáticas. Como ya lo mencionábamos en el punto 3, la educación en México sigue siendo insuficiente, desigual, y la calidad, como muchas veces decimos, no sabemos si es buena o mala, es difícil de medir, ¿sí? En México persiste esta problemática, la tasa de desocupación en jóvenes prácticamente sigue doblando la tasa general, y además también no tenemos información al respecto. Es muy difícil buscar y tener esta información de primera mano. Como ya lo mencionábamos, 4 de cada 10 jóvenes en México son pobres, como lo menciona el Coneval, y la desigualdad sigue siendo un problema que también debemos atender en diversos sectores. Ahora, ese es el punto 4. El punto 5, creo yo también, muchas veces estoy en esta etapa, ¿no?, de reflexión por mi edad y por mi interés de también sacar un poco adelante esta reflexión, pero imaginemos que también detrás de nosotros hay varias generaciones que también están buscando ayuda. Y a raíz del COVID, pues se previó, y realmente los datos fueron abrumadores, que 2.5 millones de niños comenzaron a trabajar. Es decir, no nada más pensamos que no hay oportunidades laborales, sino que también niños, piensen ustedes en cualquier ejemplo cercano o en cualquier reflexión que busquen hacer, ahora están orillando también esta parte a que sean niños que tengan que trabajar a edades tempranas. Sí, una etapa difícil cuando de verdad deberían estar mejor estudiando, buscando oportunidades de educación de calidad, y no lo hay. O sea, son 2 problemas por los 2 lados que no hemos logrado atender en ese sentido. Por eso la propuesta de espacios de crianza, enseñanza, cuidado, las transferencias de ingreso a las familias, las guarderías que en su momento también servían mucho para madres trabajadoras, eran apoyos reales y cercanos a esto que estamos viviendo y esto que estamos sintiendo también. Yo siempre lo he dicho, este es el punto 6. Estamos, y les dimos hace mucho tiempo la bienvenida a la época de los jóvenes influencer, pero realmente hay pocos influyentes en los problemas actuales. Es una lástima porque a raíz de esto, pues, lo hemos visto, y realmente es algo que se debe atender también de esta manera muy importante. El tema del asistencialismo sabemos que no es nuevo. En el punto 7, afecta igual que siempre, pero erradicarlo depende de propuestas concretas. Necesitamos hacer de acción, en este sentido, una experiencia de éxito juvenil. Tenemos que representar legados, cargar con la historia y demostrar de dónde venimos. La neta, somos jóvenes que tenemos muy buen feeling, muy buenas ideas, muy buena acción, pero hay que enfocarlas a seguir legados. Debemos escuchar y aprender. A veces nos cuesta un montón, la neta. Me incluyo, pero si nos formamos en experiencias y creamos criterios autónomos, creo que seríamos un poco más libres. Debemos ser una guía, no interventora a conveniencia, ya lo veíamos. Esto es buscando las mejores experiencias juveniles para el futuro. Debemos tener propuestas también de atención, dar seguimiento a asistencias virtuales, foros de debate, discusión, encuestas, consultas, protocolos de participación ciudadana para jóvenes, y sobre todo también seguir una pirámide de juventud por la acción. Políticas juveniles con enfoque a la niñez, perspectiva de juventud en todas las acciones jóvenes, políticas públicas en materia de juventud para así lograr adultos jóvenes en participación. Yo creo que hoy la juventud es de todas y de todos, amigas y amigos, chavas y chavos. Y yo, antes de cerrar, recuerdo con esta reflexión una frase muy importante que también marcó gran parte de mi trabajo y por supuesto también de mi esfuerzo que estoy realizando en los últimos años. Menciona: escuchen, jóvenes de todas partes, anúncienlo por todos los rincones. Suya es la tierra y su plenitud. Sean amables pero fuertes, ahora más que nunca. Hagan propio el cambio, porque este es su momento. Esto fue de Winston Churchill. Para mí ha sido un honor compartir este primer espacio del 2023 en La Brújula, agradeciéndoles por supuesto que nos sigan, que sigan compartiendo este contenido. Vamos a tener más entrevistas, vamos a tener más espacios aquí mismo en Spotify y también en otras plataformas. Agradecerles mucho
por haber escuchado este pequeño fragmento y nos seguimos viendo en el 2023 Reloaded aquí en La Brújula Show. Hasta la vista.